Montepío Aseguradora patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Grada 101. Hemos tenido un parón, ya lo saben, porque esta casa ha hecho un despliegue absolutamente espectacular cubriendo la Semana Santa de Sevilla. Hay que decirlo todo, con unos datos de audiencia tremendos, espectaculares. Yo creo que los mejores de la ciudad, y eso es porque había un grandísimo trabajo detrás de un equipo tremendamente comprometido con una, bueno, digamos, la semana más importante de Sevilla, ¿no? ¿Por qué no decirlo? La semana más importante de la ciudad, a la que 101 Televisión Sevilla le ha dado la cobertura que se merece. Pero vuelve el deporte y vuelve con mucha polémica arbitral, tanto para el Sevilla Fútbol Club como para el Real Betis Balompié. El último, el partido de ayer en el estadio Benito Villamarín, con esa expulsión de Sergio Canales. Ni el mejor guionista de cine antes del partido hubiera pensado que Sergio Canales, que volvía con la cautelar de la justicia ordinaria, acabaría expulsado. Otros me dirán que sí que se podía prever, o hablar incluso de expulsión premeditada. Lo vamos a debatir muchísimo esta noche con una mesa absolutamente espectacular para analizar con detalle esas acciones arbitrales que, como decíamos, ocurrieron en el partido del Real Betis Balompié, también en el del Sevilla Fútbol Club, con esa expulsión de Pap Gay el viernes ante el Celta, que también provocó mucho enfado en el conjunto sevillista. Incluso el club emitió un comunicado quejándose de ese trato arbitral, pero también hay mucho que analizar en cuanto a lo futbolístico, cómo está la clasificación y cómo se afronta ese tramo final de campeonato en el que los nuestros se juegan mucho. Además, por supuesto, también hablaremos, ya lo saben aquí, de todos los deportes que tienen, digamos, cabida en nuestra ciudad, que son muchos y muy buenos, porque tenemos que contarles una victoria muy importante del Betis Baloncesto ante el Lenovo Tenerife, la victoria de la esperanza. Y cómo no, el papel me emociona. Os digo hasta ese, es porque las chicas de voleibol del Cajasol, dos hermanas, están haciendo una temporada absolutamente espectacular y siguen semana tras semana consiguiendo una nueva hazaña. Esta última en semifinales de la máxima competición nacional. Han ganado en el primer partido aquí en casa al vigente campeón, a las máximas favoritas, que la superan por un presupuesto con una cantidad, bueno, unas cantidades absolutamente dispares. Por lo tanto, vamos a hablar mucho también de voleibol. Pero sin ir más lejos, vamos ya a lo que nos compete, a esa polémica arbitral y todo lo que ha generado un fin de semana. Mi querido Álvaro Borrego, compañero de Desmarque, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, querido? Pues un placer. Ha dado tela, ha dado tela. Siempre volver a estar en la que considero también mi casa. Por supuesto, con grandes profesionales y amigos. Faltaría más. Te lo comentaba antes en privado y bueno, te lo vuelvo a decir públicamente, que trasladaros la enhorabuena por la magnífica retransmisión. Habéis hecho felices a mucha gente desde sus casas y eso que denota, creo que denota un gran trabajo. Y volviendo a lo que nos compete ahora, al hilo deportivo, yo lo digo claro, ¿no? Parece que las normas no son iguales de Despeñaperros hacia arriba, y más allá del debate que puedan generar ciertas acciones puntuales, al final siempre creo que se barre un poco más para los del norte que para los del sur, y nosotros también como sevillanos creo que debemos reivindicar lo justo y lo nuestro también. Por supuesto, porque además es evidente que nuestros clubes están mostrando un enfado importante y una queja ante ese trato arbitral que están recibiendo. Una persona que también era muy crítica, o que ha sido muy crítica durante el fin de semana en redes sociales con el criterio arbitral. Pablo Pinteño, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué sensación te deja esta jornada? Que los árbitros están marcando quizás demasiado, ¿no? Todo lo que está haciendo este final de campeonato. Sí, hombre, cuando ves los números de la Premier o de la Bundesliga y ves los de la Liga Española en cuanto a expulsiones, no te queda otra que llevarte las manos a la cabeza. Me parece una auténtica locura que estemos viendo 2, 3 expulsados por partido, porque además afecta al espectáculo, y no creo que en España se juegue al fútbol mucho más brusco o de una manera mucho más fuerte que en la Premier League. Al revés, siempre se ha caracterizado normalmente la competición británica por ser mucho más dura y más fuerte que la española. Dicho esto, creo que al final lo que tiene más quemado a los aficionados o más cabreado, por hablar rápido, sería que la disparidad de criterios. Es que tú ves cualquier otro encuentro y los árbitros no pitan como pitan al Betis y al Sevilla. Yo no creo en las conspiraciones, siempre lo digo,
Pero hay algo que ya se viene sucediendo durante muchas semanas, que estamos viendo que se está repitiendo, que es normal que los propios clubes, oye, lo están haciendo casi todos, ¿por qué no pueden reivindicar un trato más justo? Y es cierto que estamos viendo como semana tras semana a los equipos sevillanos no se les trata igual que a los madrileños, por decir un ejemplo. Yo soy mucho de la opinión de Pintiño también, en el sentido de que nunca he creído en conspiraciones arbitrales, pero es cierto que esta temporada parece que los árbitros tienen una barra libre para equivocarse y que como alguien hable en contra o poniendo en tela de juicio esas decisiones arbitrales, parece que cuanto menos va a la cárcel, ¿no? Yo creo que es una cosa que no se puede permitir. Si los árbitros no dan explicaciones, ya lo que faltaba es que ni los jugadores ni los miembros de los clubes puedan pronunciarse acerca de decisiones cuanto menos cuestionables, ¿no, Pedro? Como quizá la expulsión ayer de Sergio Canales, que marca ese partido del Real Betis ante el Cádiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar con vosotros aquí en el programa una semana más. Sí, pues yo entiendo el enfado de las dos aficiones. En este caso de preguntas por la de Canales, es una acción que ya no es que esté al límite, ya no es que esté en la duda, sino que me parece clara que hay que dejar jugar, en este caso con una cartulina amarilla. Yo siempre comento que hay que subir un poquito el listón, hay que dejar jugar un poco más, hay que ser un poquito más flexible. Todo esto solo en favor del espectáculo, en favor de que el partido continúe 11 contra 11, también en el caso del Sevilla esta semana con esa expulsión temprana, y dejar jugar un poquito más para que los equipos se puedan medir, porque al final lo comentaba hasta el principio, los árbitros están siendo protagonistas, los clubes están yendo a recurrir al comité de competición, luego apelación, altada a la justicia ordinaria, y cada vez, que yo creo que es lo más preocupante, los focos están menos en el terreno de juego. Totalmente, yo creo que es que los árbitros están asumiendo un protagonismo que no corresponde, porque es demasiado excesivo, ¿no? Además, vemos que hay errores arbitrales, no se pueden juzgar, no se puede opinar sobre esos errores. Tenemos que dar por hecho de que evidentemente son cosas que pasan y que ocurren, que tiene que ser así, pero yo creo que estamos llegando a un punto de poner una mordaza a los clubes, que ya lo hemos visto en los últimos partidos. Ya después de la sanción a Canales por esas palabras de un partido de hacía 4 meses sobre Mateu Laoz, sobre una decisión que sanciona a un futbolista capital en un equipo por 4 partidos. Hemos visto una sanción a 4 partidos a Ledesma, un jugador en el Cádiz clave, que tampoco hay vídeo de eso que puso el árbitro en el acta. Tampoco hay vídeo de lo de Valverde con Baena este fin de semana, pero parece que ahí no se entra de oficio, ¿no? Hablaba Pintiño, yo creo que muy acertadamente, de esa disparidad de criterios que nos tiene a todos un poco cabreados, porque se están cebando indudablemente con los equipos sevillanos. Entrando en profundidad, primero por lo más reciente, Álvaro, por esa derrota del Betis 0-2 ante el Cádiz, un Cádiz que, por cierto, todo hay que decirlo, supo jugar la fase del partido, yo creo que de una manera totalmente acertada para sus intereses, y que se llevó 3 puntos de oro que lo acercan a la permanencia. Pero desde el prisma del Betis, Álvaro, además de esa expulsión de Canales, que vamos a analizar en profundidad, ¿qué balance general te deja el partido? Yo es que creo que no se puede hacer un balance del todo general por el partido, porque lógicamente queda condicionado desde el minuto 40 con esa expulsión de Sergio Canales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que todo queda un poco ensombrecido. Hasta ese minuto está claro que las sensaciones del Betis no son ni mucho menos halagüeñas, porque apenas les recuerdo una ocasión clara, y creo que no es algo inusual esta temporada. Es decir, el Betis ya no es aquel equipo del año pasado que se sentía superior a prácticamente todos los rivales, que tú tenías la sensación de que eras capaz de ganarle prácticamente a los mejores equipos del mundo, y sobre todo entendiendo que Pellegrini ha confeccionado este año un entramado defensivo que ha subido el nivel, más allá de ciertas incorrecciones o desconexiones personales que al final ha pagado claro. Yo sobre todo le noto al Betis, primero, una falta de clarividencia y de lucidez en zona de 3/4, creo que le falta frescura de ideas en un juego que quizás no es el más atractivo desde hace tiempo, y sobre todo presencia y efectividad arriba. Entonces creo que esas sensaciones te invitan a decir en que el tramo final tiene que cambiar muchas cosas para que ese Betis vuelva a ser protagonista con el balón y superior a los rivales. Aún así, está claro que después de la expulsión de Sergio Canales todo queda condicionado. Pintillo, vamos a entrar en materia. Esa expulsión de Sergio Canales, ¿te parece roja? ¿Te parece que el colegiado actuó mal por no acudir al VAR, al menos a revisarla? ¿Qué te parece esa acción? A mí no me parece roja. Yo lo digo claro, que no, ya lo puse ayer en las redes sociales, que no veo que eso pueda ser expulsión.
porque creo que está lejos, que no está dentro de la zona, que nos han indicado que es ocasión manifiesta de gol, y sobre todo porque creo que tiene un compañero que puede llegar a hacer la cobertura. Lo estamos viendo en imagen. Es que Edgar da toda la impresión de que llegaba a la acción. Yo no sé si llega o no, pero qué mínimo que vaya a revisarlo. Exactamente, qué mínimo que esté la duda. Que tiene una magnífica herramienta que es el VAR, que estamos viendo que no se está utilizando bien, que esa es otra de las quejas de los aficionados sevillistas y béticos a este tipo de arbitrajes, que oye, si tú crees de verdad que es cartulina roja, pues por lo menos explícaselo. Es que todo esto viene por la falta de claridad que hay entre los árbitros y los propios clubes, con los árbitros y los propios futbolistas. Y luego es cierto que creo que Canales ni protesta, pero porque está abatido. Lo que veo de Canales yo totalmente de acuerdo. Por el error que comete, yo creo. Pero ya no por el error, porque se están sumando una serie de circunstancias que no le salen las cosas. No se lo cree, Pinti. Cuando Canales ve la roja, yo creo que no se lo quiere creer. O sea, en ese momento yo estaba a pie de césped y la sensación, tanto en las imágenes, ¿no? Que nos ofrecían los compañeros de DAZN, la realización del partido, como lo que se veía en el campo era un rostro totalmente desencajado, como diciendo, no me lo puedo creer, que después de todo lo que llevo arrastrado, que yo creo que el futbolista lo tenía en la cabeza, porque eso al final es imposible te pesa, Pedro, eso te pesa, pero yo creo que el futbolista, más que por el error que también se lamenta, es un poco lo que dice Pintiño, en ese momento en la cabeza de Canales hay un cúmulo de cosas, de culpabilidad por el error, pero también de no poder siquiera protestar, porque bueno, en ese momento yo creo que si protestas, explotas, y si explotas ya sabes lo que te ha pasado la última vez que hablaste y no dijiste nada. Porque es un futbolista, yo lo considero inteligente y sabe que ahí protestando va a ganar poco. Yo ya te digo, la imagen que veo de Canales es que está abatido, derrotado, por decirlo de alguna forma, que ve que la situación le está superando, porque es un futbolista muy importante para el Betis, él es consciente de que no cualquier futbolista es capaz de reunir a 50.000 aficionados verde y blancos y que sean capaces de sacar una tarjeta, sabía la importancia que tenía el partido, volvía, tenía ilusión, no sabe si va a poder jugar esta semana, pues hombre, creo que es un palo para un futbolista que ya te digo que yo considero bastante inteligente, porque además me consta que lo es. Yo sobre todo lo que veo es que la disparidad de criterios nos tiene a todos locos. Si nos dicen que hay una zona que es ocasión manifiesta de gol y Sobrino todavía no está dentro de esa zona, ¿por qué no va a revisar y a ver que está fuera de esa zona? No es tan difícil. Entonces... No, y además siendo una jugada dudosa, pero si es que es lo que tú dices, sí, el tema está en que nos han vendido, que el VAR primero nos vendieron, que no entraba en interpretaciones, y hasta ahí todo el mundo de acuerdo, porque solo tenía que entrar en jugadas claras. Evidentemente estamos hablando de que separaría mucho el juego, porque en el fútbol hay muchas jugadas que son dudosas, ¿no? Pero si está entrando en algunos partidos para jugadas dudosas, ¿por qué no entra en esa acción, Pedro, de Sergio Canales? Que estamos viendo las imágenes, si es que viendo nosotros las imágenes aquí, que nos ponía nuestro querido realizador Mario, se ve claramente que hay duda en si Edgar llega o no, que es lo que le reclamaban los jugadores del Real Betis Balompié. ¿No a ti te pareció, cómo te parece este error? ¿Flagrante? ¿Te parece que se puede calificar como algunos dicen de que era porque era Sergio Canales, que iban un poco a por él? ¿Qué sensación tienes? Si es por Canales o no, no lo sabremos nunca, pero sí es cierto que la determinación con la que el colegiado enseña la cartulina roja a mí me sorprende, sinceramente, porque en las imágenes se ve cómo explica a los jugadores con una claridad, con una fuerza, como si hubiera visto la jugada completa, como si fuera una jugada muy, muy, muy clara, que evidentemente ante las imágenes yo creo que lo estamos viendo bastante bien. Está a 30 metros de la portería, en 30 metros de distancia pueden pasar muchísimas cosas, está Guido cerca de la acción, está Edgar, que el argumento de que Edgar es lento no lo puedo comprar, porque si Alex Moreno sabemos que llega y obviamente no tendría sentido ninguno. Entonces, ante la posibilidad de que dos jugadores puedan llegar y con la distancia hasta la portería, creo, como decía al inicio, que hay que ser un poquito más flexible y estas acciones dejarlas pasar porque no son claras y dejas un equipo con uno menos. Y sobre todo, Pedro, porque un árbitro no puede juzgar la velocidad o no de un futbolista. Porque entre las cosas habrá muchos futbolistas a los que no conozca. O sea, que tampoco le podemos pedir a los árbitros. Que yo entiendo que él viendo, yo entiendo que desde la perspectiva que tiene él puede pensar que vaya a flechar para la portería. Pero y el del VAR no le dice, oye, espérate, revísala, porque hay un jugador que bueno, que no es último hombre en una jugada clarísima. En directo, Fran, yo tengo la impresión de que él señala a Edgar como explicando que está demasiado lejos.
pero vemos las imágenes y es evidente que está en diagonal, que va hacia esa zona y que no lo sabremos nunca, porque esto no lo sabremos, pero que la opción de que un jugador pueda llegar estaba ahí y eso es indudable. Álvaro, te quiero preguntar, concreto, ¿está sufriendo el Betis una persecución arbitral? Yo siempre lo he dicho, claro, para mí, a ver, fantasear con una persecución arbitral es precisamente eso, vivir en mundos paralelos, porque no creo que un árbitro de León, de Galicia, de Mallorca piense, oye, vamos a perjudicar al Betis o vamos a perjudicar al Sevilla o al Cádiz porque no nos cae bien, porque no nos conviene, más allá de lo incómodos que puedan resultar ciertos clubes a los equipos de arriba. El problema de todo es que creo que nos han vendido en que esto puede ser una expulsión. Es decir, en que las nuevas normas o las nuevas leyes o el nuevo fútbol que se han inventado, en el que, como decía Pedro, no prima el espectáculo, nos han vendido cosas antifútbol. O sea, nos han cambiado el panorama o la visión que teníamos hace unos años del deporte, eso que para mí era un deporte de contacto, de la brega, ¿por qué no de picaresca? No de engaño, pero sí de picaresca, y el problema de todo es que nos han vendido en que este tipo de acciones pueden o no ser expulsión. Yo la verdad, no es por ir a contracorriente, pero hago una pregunta. Si Fali lo hubiese hecho en el área contraria, a día de hoy estaríamos pidiendo expulsión o no, que para mí no lo es, pero en el fútbol actual se ha interpuesto prácticamente que todo sea suscitable de tener ciertas dudas. Yo lo hablaba ayer con un compañero, yo lo tengo claro. O nos han mentido desde el comité de árbitros, o algo nos están ocultando, o, ¿por qué no? Yo sí que me empiezo a creer en que alguien le está haciendo la cama al comité arbitral, ¿no? No puede ser que todas las semanas los protagonistas sean los árbitros, se han convertido en los absolutos protagonistas de este deporte, no solo ellos, más, sino que a día de hoy tiene más visitas, tiene más visualizaciones lo que ocurre fuera del terreno de juego que propiamente dicho lo que pasa en un terreno de juego, ¿no? Y voy un poco más allá, y en esto yo sí que defiendo a los clubes sevillanos. No puede ser que haya impunidad absoluta para uno y no para otros. Es decir, se inventan una nueva ley del deporte para darle impunidad a un posible delito que ha durado más de una década, ¿no? Y que curiosamente prescribe, y no prescribe las declaraciones de un futbolista que hace mes y medio o los gritos que hace una afición hace 7 años. Es decir, ¿dónde está la vara de medir? Porque Ancelotti puede decir a un árbitro que se inventa un penalti, o Vinicius le puede llamar hijo de puta, con perdón de la palabra, y aquí en el sur no. Es decir, ¿dónde está el criterio o la vara de medir? Porque siempre se nos señala a nosotros. Y ya termino, hablabas antes de esa limitación de la libertad de expresión. Yo le preguntaba a Pellegrini, ¿no?, por qué últimamente los jugadores o los árbitros se mordían la lengua a la hora de hablar con respeto de los árbitros, ¿no? Yo creo que hemos llegado a unos límites muy sospechosos de limitar la libertad de expresión a futbolistas, a entrenadores y también a los aficionados, ¿eh? Y sobre todo es muy preocupante que todos nosotros nos autoimpongamos una autocensura, ¿no? Claro, no es que te digo una cosa, cuando aparece un jugador como Sergi Darder y dice, no, yo hablaría de la actuación arbitral, pero es que hay un compañero que lo han sancionado 4 partidos por no decir prácticamente nada, con lo cual Pacha Espino tampoco en el partido anterior tampoco quería hablar. Y tío, que estamos llegando a unos niveles que esto parece de dictadura, ¿no? Es decir, o sea, ¿cómo no se va a poder hablar de los árbitros? Bueno, ya incluso llega a los clubes, que es que prácticamente no se puede preguntar de los árbitros, porque cuidado, no vaya a ser que el jugador se equivoque y diga, ¿pero esto qué es, no? ¿En qué vivimos? O sea, es decir, nos creemos que queremos vender en la liga, tenemos un producto muy bueno, que sabemos venderlo, espectáculo, ¿no? Y yo creo que con este tema arbitral, con este protagonismo que decía Álvaro, arbitral, y con esta censura que nos estamos autoimponiendo, ¿qué pasa? ¿Que a LeBron James no le van a poder preguntar al final de un partido por una acción arbitral que haya sido decisiva? Pero eso ¿cómo en qué cabeza cabe, no? No sé, yo me porque además el propio producto te invita a que canales o series de Darder, como decías antes, sean los que hablen. Claro, ¿por qué? Siempre con respeto, pero tendrá que dar su punto de vista, calentito, ¿no? Acaba de terminar el partido, te acaban de fastidiar, porque son acciones, además, normalmente en los últimos minutos, quitando que ahora, por lo que se ve, los equipos sevillanos están sufriendo. Y te digo más, perdona, Piti, es que se me está viniendo a la cabeza las palabras de Medina Cantalejo hablando en la SER, cuando le preguntaron por la acción aquella de Canales, o sea, él hablaba con mucha coloquialidad sobre que había hablado con Toño, con Sergio, que seguro que la próxima vez que se vean uno se dedica a meter goles y tal.
hablaba como si tuviera muchísima comprensión por ese fallo que hubiera podido tener Mateu Laoz, que él además deslizaba un poco, que había hablado con el árbitro para que eso no se volviera a repetir, ¿no? En cambio, no tuvo esa comprensión con las palabras de Canales, que en un momento dado lo que vino a decir, evidentemente lo que sabemos todos es que yo no hice nada para que me expulsaran, y creo que ya Mateu me tenía enfilado para expulsarme, ¿no? Entonces, esto es lo que no puede ser, yo creo que desde mi humilde punto de vista. a Medina Cantalejo cada vez se lo cree menos gente. O sea, no puede salir antes de que empiece la competición decir que no va a haber penaltitos. Fue, creo, la palabra que utilizó, que tenían que ser acciones muy graves para que se revisasen el VAR, no sé qué. Y quiero recordar que es que en el primer partido de Liga que juega el Sevilla contra Osasuna en el Sadar, el penaltito que se pita es muy... Entonces, o sea, no hay criterio ninguno. Pero es que ya no solo eso, es que encima estamos viendo como él dice una cosa en las ruedas de prensa y los árbitros toman otro tipo de decisiones. Ahí coincido con Álvaro. A lo mejor le están haciendo la cama. Bueno, pues ya es una cama, ya tiene que ser una cama de todos los árbitros. Si es que además es muy fácil. Si es que ves un partido en Europa de los equipos sevillanos y sabes que el árbitro no va a ser tan malo. No, sí, puede fallar. Claro, ya puede fallar. Vamos a más. O sea, ya cada partido. Pero que puede fallar, pero que el arbitraje es totalmente distinto. ¿Por qué los equipos españoles sufren además? Porque se le mete mucho ritmo y porque los árbitros dejan jugar. Y aquí en la Liga se pita todo. Pero todo es todo. O sea, cualquier contacto sobre un futbolista que está de espalda con el pecho se pita. El futbolista va al suelo, se pita. Eso en la Premier no lo ves. Y tampoco se pita en Europa. Entonces, ¿eso qué favorece? El espectáculo. Está clarísimo. Lógicamente, cuando estamos viendo que hay esa cantidad de expulsiones por partido, eso tampoco favorece el espectáculo. Claro. Porque además, yo creo que hay un error grave, y aquí rompo una lanza a ver si el aficionado sevillano se une. Yo dije el viernes que la de Pape Gueye no puede ser falta, o sea, no puede ser la segunda cartulina amarilla, porque a mí no me lo parece. Y aficionados del Betis, muchísimos aficionados del Betis me criticaban, sevillistas, no sé qué. No, es que lo que hay que hacer es quejarse, o sea, unirse en la queja. No es que a ti te están favoreciendo y a ti no. Si además, por desgracia, no están luchando los dos por el mismo objetivo. Simplemente tienen que decidir. Vamos, hablo del Sevilla, del Betis, la Real Sociedad y el que sea. Pues oye, vamos a unirnos y vamos a pedir a todos los equipos, el mismo arbitraje. Que los árbitros tengan el mismo respeto por Sergio Canales, que es el capitán del Real Betis Balompié, que lleva no sé cuántos partidos, decenas, pues llevaba 400 sin una expulsión. Centenas de partidos en Primera División, y a Vinicius, que siempre sabemos que el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona son más beneficiados o se les trata con más respeto. Diferente, evidentemente. Pues es que ese es el problema. Claro, claro. Pero que ya no es de un aficionado ni de otro. Yo ayer, por ejemplo, la de Sergio Canales no creo que sea roja en la vida. Pero es que el Betis ayer le expulsan a 2 futbolistas y le pueden expulsar a 2 más. Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí en el fútbol sevillano? Que nuestros equipos estén arriba, cuanto más mejor. Por supuesto. Pues vamos a intentar, entre todos los equipos, luchar que hay que por aunar fuerzas, lo que dices tú. Pero hay una cosa interesante que tú comentas, Pinti, y me la llevo a Pedro. El hecho de que, evidentemente, esas quejas, ¿no? Aunar, habla Pintiño de aunar las voces y ir todos en una misma dirección, bueno, buscando ese trato igualitario arbitral. Pero tienes la sensación, Pedro, de que ayer, centrándonos en la jugada de Canales, no sé si persecución arbitral, de las que hablan mucho, e incluso, te digo, había una protesta importante que hay que resaltar en el estadio Benito Villamarín, en las gradas, con pancartas un poco de prohibido hablar, ¿no? En protesta ese trato arbitral. No sé si persecución es un término demasiado grande, pero sí te da la impresión de que estaba Sergio Canales ya enfilado por esas protestas, la justicia ordinaria. ¿Te parece que eso le ha pesado o le puede pesar al Betis arbitralmente? O sea, encima que te quejas o intentar defenderte, ¿te puede pesar? La sensación desde fuera, sin saber nada, es obvia. Es que sí, claramente. La impresión es que si levantas un poco la boca, si levantas un poco la patita y quieres protestar además ante la justicia ordinaria y llevártelo ya a los medios de comunicación y que se haga todo esto una bola, la impresión es que te van a pisotear mucho más. Y ayer con lo de Canales, no sé si es por de los guiones que nos tiene preparado muchas veces el fútbol, pero sí que resulta extraño en una jugada tan dudosa, con Canales de por medio, minuto que era, cartulina roja. Entonces a partir de ahí podemos pensar una cosa u otra. Lo que está claro también es que el Betis luego, y entrando ya un poquito, si quieres hablar un poco del partido y demás, no supo gestionarlo. Se puede estar 10 contra 11, se puede competir, incluso se puede puntuar, como hizo el Sevilla, que estuvo cerca de ganar. El Sevilla esta temporada no es ejemplo de nada, mucho menos para el Betis, pero que se puede competir teniendo un futbolista menos. El Betis cometió errores y al final perdió el partido, aparte de por tener un jugador menos injustamente en ese tramo,
porque tampoco supo competirlo y porque futbolísticamente no estuvo a la altura, como comentaba también Álvaro al inicio. No, por supuesto, vamos a hablar ahora, nos vamos a detener en lo futbolístico después de la pausa publicitaria, pero por rematar este tema, Álvaro, bueno, en la expulsión de Ruibal no hay duda, lo comentaba Pedro, el jugador se equivoca ya totalmente y tampoco hay argumento para que un profesional no se escude, digamos, en esa tensión que había en el partido, tiene que controlarse un poco más a Aitor Ruibal, pedía disculpas también, y el propio Juan Miranda, al que Pellegrini por poco lo saca del campo de un enganchón, ¿no? Porque podía provocar una segunda expulsión y aquello ser una verbena. Es que yo lo tengo más que claro. Obviando lo que pasó ayer, yo creo que el Betis este año ha perdido puntos por torpezas de sus jugadores. Es decir, es cierto que es el equipo con más expulsados de la Liga y algunas de ellas son cuando menos cuestionables y me atrevería a decir que injustas, pero claro que hay que hacer autocrítica. No lo digo yo, lo dice Manuel Pellegrini. No puede ser que futbolistas de élite, que yo entiendo que en el momento pueden ir pasados de revoluciones, pero eso no pueden alargarlo en el momento. La expulsión de ayer de Aitor Ruibal es completamente evitable. Juan Miranda se la juega, Luis Felipe en un par de partidos podemos hablar de mayor o menor justicia, pero también podría haber evitado. Y decía Pellegrini, problemas graves, lo decía Pellegrini. Claro que sí, es que al final condiciona el partido, es que un equipo que pretende competir por la Champions no puede hacerlo jugando 10-11 partidos en inferioridad numérica, y ahí claro que hay que hacer autocrítica, porque esos errores se pagan muy caro en la élite, se pagan muy caro en primera división, y claro que hay que hacer autocrítica. Es cierto que quizás si no ocurre lo de Canales, lo posterior no habría pasado, pero les recuerdo la expulsión de Luis Felipe contra el... No, son muchas. Más o menos justicia, pero totalmente evitable. Con el Celta igual. Ayer lo de Miranda igual. Es decir, yo creo que al final un futbolista no tiene que entrar en ese tipo de provocaciones, porque para eso le pagan, para intentar abstraerse un poco del público y de los contextos, aunque sea difícil. Eso nos lleva a un tema que vamos a tratar ahora, justamente después de la publicidad. ¿Está desquiciado el Betis? ¿Qué tiene que hacer el Betis para cambiar esas sensaciones negativas mentales que tiene y mejorar lo futbolístico? Enseguida aquí, en Grada 101. Montepío Aseguradora patrocina este programa. Ya estamos aquí de vuelta en Grada 101. Estábamos hablando, Pedro, de algo interesante que ponía encima de la mesa Álvaro, de ese desquiciamiento que tiene el Betis mental con el tema de los árbitros, que evidentemente, claro, las decisiones condicionan, pero parece un poco que es el momento de que los profesionales se abstraigan un poco de eso. No sé si sigue ayudando, por ejemplo, que se recurra esa expulsión de Sergio Canle, que evidentemente se considera injusta y hay que recurrirla, pero ¿cómo crees que tiene que gestionar el Betis esto mentalmente? Porque lo que vimos ayer, lo decías tú, no sé si esos jugadores desquiciados en esa segunda parte influye en el bajón futbolístico que ha tenido el equipo. Es probable porque al final son decisiones que te afectan directamente. Lo que yo no comprendo muy bien es la reacción ayer de futbolistas como Miranda como Ruibal. Es decir, la expulsión en el minuto 40, hasta el descanso parece que todo correcto, que se asienta el equipo y que parece normal. Y luego, una vez que comienza la segunda parte, encaja el gol de penalti por una acción clarísima a la mano de Juan Miranda. Es ahí cuando se desquician los jugadores del Betis, cuando la expulsión había sido antes del descanso, que te ha dado tiempo ya a retomarte mentalmente, a afrontar el partido, a intentar competirlo, y se comportó el equipo, en concreto Ruibal y Miranda, de una forma impropia de futbolistas de la élite. Creo que hay que decirlo de esa forma. ¿Qué te puede suceder una vez? Puede suceder que nos tenemos que poner quizá y ser un poquito empáticos con los futbolistas, también, pero es cierto que hay que, por ejemplo, condenarlo de Aitor Ruibal, me parece lo más normal del mundo, porque son comportamientos, como digo, ya no solo desde el punto de vista ético de agredir a un compañero, sino que deja al equipo con uno menos, yendo ya perdiendo en un partido que en ese momento en absoluto estaba caliente. Se encargaron ellos mismos de autocalentarse y de producir esas acciones que perjudicaron al Betis. ¿Qué crees tú que tiene, cuál es la clave para que el Betis reviva futbolísticamente y afronte con garantías ese tramo que todavía queda, que quedan muchos puntos en juego, pero que no se puede fallar mucho? La clave para olvidar lo arbitral es mejorar en lo futbolístico, y lo comentaba ahora, que el equipo está incómodo, el equipo no fluye, el equipo no tiene ese trato que tenía con la pelota, está acusando la baja de Fekir. Juanmi lo comentaba, Pablo, de repente ha desaparecido de los 11, aunque Ayuso está bien, pero falta yo creo que ese puntito de gol de Juanmi, y lo que necesita sin duda es recuperar esa afinidad con el balón, volver a sentirse cómodo, volver al mejor nivel de Borja Iglesias, volver a ver la situación de Canales en que acaba, pero su mejor nivel sin duda también lo va a necesitar,
y olvidarse, porque lo necesita sí o sí del apartado arbitral, porque no le va a servir de nada. Por mucho que le echen futbolistas, la justicia ordinaria, el TAD, eso al Betis no le va a dar la Champions ni le va a dar la Europa League la próxima temporada. Así que el único remedio, centrarse puramente en lo futbolístico, y así indudablemente los puntos van a llegar, porque es que el equipo es muy bueno. Pero fíjate, Fran, y ya termino, yo quiero romper una lanza a favor de los futbolistas en el sentido de que creo que la temporada se le está haciendo demasiado larga, y me explico. Creo que hay un estrés acumulado demasiado inusual en el propio Betis, porque al final vienes de ganar un título, ¿no? Las exigencias eran altas y al final en el club se ha impuesto, creo que, un propio techo de cristal, ¿no? Con limitaciones económicas para acudir al mercado desde el pasado verano, con limitaciones económicas que se han alargado durante todo el año, lidiando los problemas con las lesiones, también con los árbitros, claro que sí, esos problemas para inscribir, es decir, creo que, y aún así la plantilla siempre ha competido, siempre se le ha exigido un poco más, y yo creo que al final ese estrés acumulado no debe ser fácil de gestionar, sobre todo para una plantilla que no estaba acostumbrado a hacerlo, para un club que tampoco, por qué no decirlo, ha estado acostumbrado a pelear por estas lides, al menos digamos en un tiempo muy dilatado en el tiempo, y al final son muchos condicionantes que creo que en el plano económico, que no hay que obviarlo, y en el deportivo, y en los propios obstáculos que están teniendo, creo que no son fáciles de superar, y al final creo que se le está haciendo demasiado larga. Es verdad que la responsabilidad está ahí, Pinti. ¿Qué crees tú que tiene que cambiar el Betis, o cuál es la clave que hay que tocar? Porque claro, queda el tramo decisivo de partido y bueno, prácticamente te diría que por el calendario que tiene el Betis quedan muchos puntos, pero después viene un calendario complicado. Partido ante el Español en casa es vital, ¿no? Para esos 3 puntos, para seguir enganchado ahí y poder optar todavía a todo, asegurar la Europa League y, ¿por qué no?, en la Champions, si la Real falla, que también puede fallar. Sí, pero yo creo que al final hablas de la clave. Yo creo que la clave en el Betis, casi todas las claves en el Betis parten de Manuel Pellegrini, que para mí es el gran artífice de todo esto. Lo que pasa es que recuperar esto parece que nos centramos todos en Pellegrini, por supuesto. Yo el primero, que pone al ingeniero por Pilar, pero claro, faltando Fekir y Canales, es que quizá el equipo, y ya Alex Moreno no entramos, ¿no? Alex Moreno, es que claro, estamos hablando de prácticamente los 3 futbolistas más decisivos de la temporada, con permiso de Borja Iglesias. Sí, bueno, y no tiene a esos 3. Alex Moreno se fue en invierno, Fekir y Canales, que veremos a ver. Ahora sí, que vamos a ver la... Pero cuando hablo de tomar las riendas, digo, pues eso, pues que hable con los jugadores, que se quiten esa autopresión que se están metiendo, tanto a lo mejor por parte del club como por ilusión de los aficionados sobre ellos mismos, porque creo que nadie ha obligado al Betis a luchar por la Champions, que todo el mundo piensa que puede llegar hasta ahí, porque está ahora mismo, a falta de 10 jornadas, ha llegado a la recta final luchando por el objetivo, pero que tienen que ser conscientes de la gran cantidad de limitaciones, como decía Álvaro, que tiene ahora mismo la plantilla. Pues 2 de los 3 futbolistas más decisivos, por unas razones o por otras, no están. Y al final se nota mucho. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues encomendarse a Manuel Pellegrini, a que Pellegrini sea el que hable con los jugadores. Pero mira, ayer, por ejemplo, vimos la reacción que tiene con Juan Miranda. Creo que él lo hace magnífico. Y luego sale Arner y no responde como seguramente al aficionado le hubiera gustado. Pero él es el mismo el que se lleva las manos a la cabeza y le dice, vamos a ver. No, sí, estoy muy de acuerdo contigo en que esa es la esperanza que puede agarrarse el beticismo, a esa actitud de Pellegrini, a esa competitividad de la que ha dotado al Betis, y es la que ahora mismo es al mayor argumento al que agarrarse, evidentemente, y esperando que Borja Iglesias, que jugadores recuperen el gol, porque está claro que cuando falta hay un poquito de fútbol, ahora lo que hacen falta son goles para ganar los partidos. Vamos a dejar el bloque del Betis porque evidentemente tenemos que hablar del Sevilla, cuyo partido, lo comentábamos antes, nos queda un poco lejos porque fue el viernes, ya prácticamente estamos en vísperas de la Europa League, de ese enfrentamiento de cuartos de final frente al Manchester United, del que también hablaremos, pero tenemos que volver a hablar del tema arbitral, Pinti, porque además, lo comentabas tú, esa expulsión de Pape Gueye con doble amarilla, pues cierto que hemos visto acciones similares, pisotones similares que se han decretado con cartulina roja. Yo creo que un poco los que defendíamos que para expulsar a un jugador en el minuto 19 hay que hacer algo más, era un poco porque no está mirando el balón y pisa con el otro pie, ¿no? Y parece una cosa fortuita, pero es cierto que habrá algunos que tengan argumentos diciendo, oye, esto ya directamente la segunda amarilla, en otros encuentros se ha sancionado con roja, y eso también es verdad. O sea que ya hay un poco el criterio de cada uno, pero lo cierto es que el Sevilla se siente maltratado por los árbitros y así lo emitió en el comunicado, hablando un poco de esa diferencia con la Premier y con la Liga.
No, sí, está clarísimo. Sí, aquí el problemón que tenemos con los árbitros es lo que hablamos antes, de la falta de unanimidad de criterios. Pues lógicamente el Sevilla está viendo cómo hay futbolistas como Tchouaméni, que llega y pega un plantillazo a un compañero y no ve ni la tarjeta amarilla. Y cuando, al final, creo que la acción de Gueye es fortuita porque él está mirando, de hecho, al balón, recupera el balón y es cierto que el árbitro no lo ve. Y ahí tenemos otro gran problema. Nos deben explicar, no solo los aficionados, sino nosotros que al final nos dedicamos a esto, totalmente de acuerdo contigo. nos deben explicar cuándo puede un cuarto árbitro... No, aquí entra todo el mundo, aquí cada jornada Sí, es que además yo lo veo bien. Es que es la realidad. Pero que yo lo veo bien, que 8 ojos ven más que 6, es que está claro. Entonces, cuanto más gente vea la acción, y opine, me parece mejor. Ahora, si estamos viendo que hay un futbolista que roba, que está mirando hacia otro lado, a lo mejor es falta, yo no te digo que no sea falta, pero creo que el castigo es muy... Y que muchas veces, viste, se habla mucho la gente, oye, el pisotón, roja. Sí, pero es que los árbitros muchas veces, desde que conocemos el fútbol, se tienen en cuenta el contexto del partido. Es decir, en la Champions, en la primera parte, todo el mundo sabemos que te pueden pegar un estacazo gordo hablando mal y pronto y no sacan cartulina y ese mismo te lo pegan en el minuto 50 de la segunda parte, ya está en la amarilla. El contexto se tiene en cuenta. O sea, vienen a decir, no, es que no es lo mismo una entrada en el minuto 1 de partido que en el minuto 30, eso es así, sí, y en el minuto 80. Pero está claro que al final siempre acabamos en esa disparidad de criterios. Yo te pregunto, Pedro, ¿te parece, estás de acuerdo con en el comunicado del Sevilla? ¿Te parece que el Sevilla tiene motivos para quejarse, para sentirse muy perjudicado esta temporada? Bueno, la temporada completa al final es muy larga y creo que hay decisiones a favor y otras que te salen en contra, pero hablando de la de Pape Gueye, lo comentaba al inicio, hay que elevar un poquito el listón. Tú lo comentabas el minuto que es, ya pueden ser 2 acciones de amarilla, pero la segunda en la que ni siquiera está viendo el pisotón, es involuntario, además toca la pelota y roba. Son acciones tan fronterizas que yo creo que ante la duda... Para ti no era roja. Para mí se puede dejar pasar. O sea, para mí, pero no porque sea el Sevilla, porque sea otro equipo, ni mucho menos, sino yo, y siempre lo digo, a favor, en contra de todos los equipos. Vamos a elevar el listón un poco, que se pueda jugar un poco más, que un futbolista, minuto 5, suelta el brazo sin querer, primer aviso, la siguiente, amarilla. Pero vamos a dejar un poquito más jugar todo en favor del espectáculo, todo para ello, para que se mantenga 11 contra 11 lo máximo posible, hasta que un jugador meta la pata hasta el final y no haya otra opción. Pero, no, y el criterio del árbitro, Pedro, porque es que lo que tú dices, claro, el criterio del árbitro es decir, oye, me ha parecido que ha sido involuntario, tal. Oye, si no estoy seguro voy a verlo. Además, tal, pero parece que se están guiando por un libro, pisotón, sin querer o no. Tarjeta roja, es así. Es una jugada que el árbitro no ve, que roba, que el propio futbolista no tiene la intención de pisar y que va y toca la pelota. No sé, son acciones... Bueno, y el criterio, y te digo otra, lo comentaba Pinti, el criterio del árbitro que no ve la jugada, pero le dicen, que no, que ha sido pisotón roja. Que es amarilla, sin pensarlo, ¡pum! Claro. Tarjeta. Oye, espérate, vamos a verlo. A ver, a los de arriba le pregunto, que están ahí viéndolo, ¿no? La imagen. Son las típicas acciones. Yo creo que es un poco, es de lo que hablamos, del criterio, aunque es verdad que hay muchos que defendían que era cartulina roja Pape Gueye con el reglamento actual, que es del que hablaba antes. Yo también lo comprendo, porque son 2 acciones que pueden ser amarillas, pero para ti hace falta más para expulsar a un jugador. Para mí sí, y casi siempre la Liga Española, para mí casi siempre hace falta un poquito más. A ver, yo es que vuelvo a reformular la pregunta, oye, y estoy seguro, que todos los béticos, si la jugada de Canales fuese al revés, habrían reivindicado roja para el defensor del Cádiz, y estoy también seguro que todos los sevillistas, si fuese al revés para Yago Aspas, habrían reivindicado Yago Aspas una cartulina roja. Pero eso precisamente te habla del problema que nos han generado, donde no se prima el espectáculo y, por supuesto, que al final... yo creo que hay que entender también los contextos, como ustedes decían, y no se puede condicionar un partido con 2 amarillas en apenas unos minutos. Y yo creo que ahí también tiene que entrar en juego la intencionalidad. No se puede penalizar a un futbolista de una manera así cuando ni siquiera ve al jugador o ni siquiera lo toca con esa intencionalidad, ¿no? Que en otro contexto de partido, en otro momento lo puede pitar. Oye, ¿por qué no? Porque creo y estoy seguro que todos los aficionados en un contexto contrario seguro que lo reivindicarían. ¿Para ti era roja? Para mí, por supuesto que no, pero porque, lo digo muy claro, porque al final nos estamos cargando al fútbol. Al final, vuelvo a decir lo mismo, es que parece repetitivo, pero los protagonistas se han convertido los de fuera, en vez de los que verdaderamente le dan lustre y le dan luz y color al fútbol, ¿no? Yo creo que aquí hay mucho juego, hay mucho dinero en juego, hay un futuro deportivo y económico de la entidad y no se puede tirar al traste semana sí y semana también. Es decir, recuerdo las 2 expulsiones del Sevilla contra la Real Sociedad. Oye,
precisamente esos ejemplos calcados los vimos a la semana siguiente. Qué casualidad que aquí en el sur se señalan con cartulina roja y en otros partidos no, ¿no? Y vuelvo a decir que, O sea, yo no creo que haya una persecución contra Eso te iba a decir, no persecución, pero sí crees que hay un trato discriminatorio a los equipos sevillanos. Es que el problema es que nos han confundido tanto en que no sabemos cuándo sí y cuándo no, ¿no? Luego al final, sí, oye, con los números en la mano, si Sevilla, Cádiz o Betis son los más perjudicados, pues al final... ¿Viti, tú crees que sí? Yo creo que sí, que al final se están viendo... Bueno, de hecho solo hay que ver la clasificación de los equipos más expulsados cuando no son ni mucho menos los que más faltas cometen. A partir de ahí, yo lo he dicho antes, yo no creo en conspiraciones. Ahora, que se están viendo esta temporada los dos bastante perjudicados, creo que es una realidad. Y pues lo que decía Álvaro, ves como al Sevilla contra la Real lo dejan con 2 menos en el minuto 30-35 y el Sevilla va a Vallecas, hay 2 entradas que me parecen que son susceptibles de expulsión y no hay ninguna expulsión para el Rayo. Entonces, el problema es lo mismo que estábamos hablando, no nos están explicando cuál es el criterio, porque creo que es importante. Una cosa es llegar y pisar a un compañero en el talón, por ejemplo, y no haber ni tocado el balón ni haber tenido opciones, que oye, que si tú quieres pensar que puedes lesionar de verdad a un futbolista por eso, pues puede ser. Yo creo que eso antes sería amarilla. Hablo, por ejemplo, de la acción de Borja Iglesias en el derbi, que es un error. Que había mucho, estaba muy bien tirada esa porque había mucha gente que la comparaba. Exactamente. Pero creo que uno... La foto todo queda muy feo. Claro, no, y porque creo que al final en una se roba y en la otra no. Entonces, pues oye, si tú estás mirando a robar el balón, no puedes estar mirando a pisar, creo. O sea, tú ves esa diferencia en la de Borja Iglesias. Pero no creo, es que es lo que dice Álvaro, nos han confundido, nos tienen a todos confundidos, nos están engañando. El fútbol actual es lo que diga un señor cada semana. Además, ellos mismos toman decisiones distintas. Y a partir de ahí, pues oye, cuando un equipo es muy superior, lógicamente no estamos hablando de los árbitros, pero es que en la élite, en primera división, es muy difícil que un equipo sea muy superior a otro. Claro, es verdad, y perdona Álvaro, porque te dejo, es verdad, por aclarar un poco que es cierto que los que hablaban de esa comparativa entre la acción de Borja Iglesias y esta de Pape Gueye, es cierto que yo sí entiendo que hablen un poco de la imprudencia del jugador, ¿no? Porque es verdad que Pape Gueye va ahí a robar, no lo ve. Pero también es verdad que ya teniendo una amarilla también entra ahí en juego ese riesgo que corre el futbolista, que yo creo que fue un poco lo que pasó a Borja Iglesias yendo con ese ímpetu. Todos recordamos esa jugada en el derbi. Pero Álvaro, centrándonos en el Sevilla, que es por lo que yo te preguntaba antes, ¿estás de acuerdo? ¿Tú apoyas ese comunicado? ¿Entiendes que el Sevilla se sienta especialmente perjudicado por los árbitros esta temporada y que haga ese comunicado? A ver, yo lo extrapolo también a otros equipos. Creo que los comunicados se deben de sacar tanto en las buenas como en las malas, pero está claro que oye, el Sevilla se siente claramente perjudicado y es el primero que debe reivindicar sus derechos porque, como decía, aquí hay mucho dinero y mucho futuro en juego, por lo tanto, el Sevilla es el primero y yo siempre lo he halagado en ese sentido que oye, creo que es el club que se revela ante los grandes, que se revela ante los obstáculos y siempre tiene que defender los intereses del club y los intereses de los aficionados, que no se nos debe olvidar que es por lo que verdaderamente existe. La cuestión es si sirve para algo, ¿no? Porque, claro, el Betis está hablando de Pedro, que oye, la impresión de que tienen algunos sectores es que recurres lo de Canales a la justicia ordinaria y te pesa después. No sé si tienes la impresión de que sirve para algo, de que hay que seguir hacia adelante con todo o que eso después te puede repercutir en perjuicio. Hay que poner, creo, en la balanza. Yo soy de los que prefiere algunas veces perder, pero tener la frente alta y tener la dignidad. Y tú lo primero que tienes que hacer es defender tus intereses y defender a tus aficionados. Lo que sí me parece cuando menos sospechoso es que lo único en que todos los jugadores se han puesto de acuerdo es que es lo que se les ha explicado desde el comité de árbitros, no es lo que luego se traslada al terreno de juego. Lo dicen jugadores y lo dicen cada entrenador cada semana. No puede ser que Pape Gueye en apenas 3-4 meses tenga más expulsiones que Casemiro aquí en una década. No puede ser que Luis Felipe tenga más expulsiones que en 6 años en Italia, ¿no? No puede ser que la Liga tenga más cartulinas que el resto de 4 competiciones grandes. Desde luego son muchos datos. País. Entonces, son muchos datos que no concuerdan lo que decía y por supuesto que el Sevilla al final, aunque al final el resultado se le pone de cara, pero está claro que no solo sino que mucho no, tiene que competir contra demasiados obstáculos cada semana y eso al final es muy difícil de... Os pregunto un poco por lo futbolístico. Pinti, ¿qué sensaciones te deja este Sevilla de Mendilibar? ¿Qué garantías te da? Ahora hablamos un poquito de la Europa League para finalizar, pero en Liga, ¿qué te está transmitiendo?
Bueno, creo que la sensación después del partido del otro día, que vas ganando 2-0 y faltan 5 o 6 minutos, no puede ser otra que ser negativa. A partir de ahí, creo que el Sevilla, con cualquier otro entrenador esta temporada, no habría competido como compitió contra el Celta con un jugador menos. Pero, claro, todos son sensaciones muy Sí, quedaron variables. empañadas, ¿no? Lo decía el propio porque- Mendilibar, que además era muy explícito en el final del partido, que han sido los 2 goles, o mejor dicho, con la expulsión de Pavgay, 2 gilipolleces. Pues un poco es Es que es así, y al final- es muy sincero y lo explica fácil. Eso es verdad que yo creo que le está antes viniendo bien a los jugadores. del desquiciamiento de parte de futbolistas del Betis, también tenemos que hablar del Sevilla. Lo de Acuña no es ni lógico ni normal. Mire usted, se calla, se va hacia la esquina, va jurando en arameo hacia abajo y no lo expulsan. Porque es que ahora te metes de verdad en un lío. Porque al final el No, que Sevilla- ahora pierde jugadores. Que esto, Claro, es que te quedan 10 jornadas esto y que está sigue. muy difícil en todos los sentidos. Pedro, ¿a ti te parece que el Sevilla, lo que decía Pinte, que por lo menos ahora compite más con Mendilibar? ¿Le ha venido bien el cambio? Sí, porque yo creo que todo lo que fuera a simplificar la idea era una buena noticia. Y con Mendilibar además se ha recuperado una idea que más simple, más práctica no puede ser, eso seguro. A partir de ahí está siendo efectiva porque ganó en Cádiz y otro día estuvo cerca de poder... Bueno, es verdad que lo tuvo el otro Al día. Celta. Pierden dos errores que empañan un poco el trabajo, pero el equipo había competido y estaba, bueno, además competido con mucha garantía porque estaba con uno menos. Por lo cual Yo eso no- hay que decirlo. No pienso que vaya a tener especial recorrido esta idea de Mendilibar en cuanto a la temporada que viene ni nada por el estilo, pero como parche, como idea a corto plazo para buscar la salvación, me parecía coherente al inicio, porque va a ser las 4 cositas, el ABC del fútbol e intentar competir lo máximo posible, y porque los puntos es que están ahí. O sea, que yo creo que se va a salvar sin problemas y que acabará un poquito en tierra de nadie. Álvaro, sí que es verdad que comentaba Pedro, la competitividad, el hacerlo fácil, me parece que es lo que necesitaba el Sevilla, y es verdad que nos quedamos con esa sensación negativa porque el equipo pierde, digamos, 3 puntos, pierde 2 puntos en un tramo final, cuando había aguantado durante todo el partido sabiendo competir y con esa ventaja, ¿no? Que algo se está haciendo bien, desde luego, algo ha cambiado. Sí, mira, de hecho, el otro día lo hablaba con compañeros de comunicación del Sevilla y se lo decía claro, digo, yo no sé explicar por qué este Sevilla ha dejado... ¿De qué manera ha dejado marchar esos 3 puntos, no? También creo que con otro entrenador el Sevilla el otro día no se pone por ventaja y estoy seguro que la última que tiene Gonzalo Paciencia habría entrado en el 2-3 en ese último minuto, ¿no? Al final ese componente, no sé si de suerte o bueno, dinámica, fantaseando famosa dinámica del con fútbol. otros componentes, al final juega un papel. Yo lo que sí creo es que al final el fútbol es muy caprichoso, ¿no? Si no mete el 2-2, el Sevilla habría dormido el Viernes Santo a 3 puntos de la 7ª plaza, que no voy a entrar en esa polémica otra vez. Bueno, Teniendo en cuenta la los gente últimos todavía te acuerda, precedentes que- la gente todavía se acuerda del dinero. Se acuerdan. Está preguntando a Alvarito, Alvarito los 100 euros. Pero sí que es verdad que el fútbol es tan caprichoso como eso, ¿no? Y las dinámicas cambian en apenas un abril. Pero es que lo que tú dices son datos, es que es verdad, ¿eh? No, oye, y bueno, y volviendo, el Rayo se ha O caído... sea, que es que lo que tú has dicho es un dato que es totalmente cierto, o sea, no es... Seguro que el Sevilla habría ido a Mestalla con otras miras. Aún así, creo que el cambio de entrenador ha sido positivo al Sevilla, sobre todo porque yo soy de los que apuestan o de un firme creyente en los otros componentes del fútbol, ¿no? Hoy es momento de aunar fuerzas, de que el Sevilla no se puede permitir estar en esta situación y es momento de verdad de dar un paso adelante, de dar la cara. Y sí creo que hasta los compases finales, el otro día el Sevilla hizo un tremendo esfuerzo de sacrificio, de compromiso y que casi tuvo el premio esperado. Efectivamente, se quedó a las puertas. Pero ahora viene la Europa League. Y es el último tema que quiero que toquemos rápido en la mesa. Pinti, ¿qué sensaciones te transmite el equipo de cara a la Europa League? O mejor dicho, ¿cómo crees que la va a afrontar? Esa es la pregunta, ¿no? El equipo está centrado en salvarse. Viene el Manchester United, probablemente el máximo favorito a la competición. ¿Cómo crees que va a afrontarla, Mendilibar? No concibo otra cosa que no sea con todos los huevos en la misma cesta. O sea, creo que es imposible que a 4 partidos de una final y contra un equipo como el Manchester United estemos hablando de que Mendilibar se esté planteando hacer rotaciones, ¿no? Creo que es imposible o que se equivocaría muchísimo si lo hace. ¿Que el Sevilla no está bien? Claro que no. ¿Que el Manchester es bastante superior? Creo que lo vemos todos. A partir de ahí son 2 partidos de fútbol y no tengo ninguna duda de que el Sevilla
alguna opción de pasar la eliminatoria tiene, porque por eso está ahí. O sea, está en cuartos de final por algo. ¿Que es muy complicado? Creo que lo vemos todos y que lo reconocemos todos, pero que no se me plantea, no planteo otra cosa que no sea jugar con los máximas, o sea, con los mejores futbolistas que tenga a su disposición el jueves José Luis Mendilibar. Pedro, ¿cómo lo ves? ¿Qué opciones le das al Sevilla? ¿Cómo crees que lo afronta? Evidentemente queriendo ganar, pero siempre está ahí el tema de, bueno, ya lo sabemos, ¿no? El físico de los futbolistas y darle prioridad a una cosa u otra. Lo veo, diré como todos, rozando lo imposible, porque la distancia entre los dos equipos es importante, pero yo estoy con Pintiño, estás a 4 partidos de una final, tienes que poner todos los huevos en la misma cesta y me parecería lo más coherente, porque puede pasar de ser una temporada casi catastrófica, rozando el descenso, a otra más histórica. Entonces, a partir de ahí, hay que echarlo todo en la sartén e intentarlo, que menos. No creo que el Sevilla esté en disposición de despreciar a la que es su competición y, como digo, intentarlo es lo mínimo que se le pide. Alvarito, no te voy a pedir un porcentaje de la eliminatoria, no te lo voy a pedir, pero ¿cómo la ves? Es que el fútbol es tan caprichoso que siempre te brinda una nueva sorpresa, y si alguien puede hacerlo es el Sevilla, ¿no? Yo creo que jamás se puede subestimar al rey de una competición. Nadie más en el mundo tiene más títulos que el Sevilla y por lo tanto nunca se le puede subestimar. Cuando salió el sorteo yo lo veía imposible, le daba 0 opciones y hoy sí que soy mucho más positivo. Yo creo que si el Sevilla logra un resultado positivo de aquí, pocos estadios como el Ramón Sánchez Pizjuán establecen un ambiente más hostil, en el buen sentido, más mágico, que prácticamente te hace temblar las piernas a cualquier rival. Y creo firmemente que si el Sevilla saca allí un resultado positivo, y estoy también metiendo ahí que pueda perder por la mínima, creo que la eliminatoria llegará aquí con las espadas abiertas, con las espadas en alto. ¿Por qué no soñar? Claro que sí. ¿Qué crees que confías un poco en la épica los precedentes del Sevilla? Invitan a ello, ¿no? Sin ir más lejos, bueno, lo elimina allí en la Champions League, lo elimina en la Europa League, en un año que tampoco era el mejor. De hecho, prácticamente Lopetegui antes de la pandemia estaba al borde de la destitución con aquella eliminatoria contra el club. Luego elimina al Inter, luego elimina a la Roma, al Wolves y al propio Manchester United. Es decir, creo que nunca hay que subestimar al Sevilla. Está claro que es muy difícil y más viendo las sensaciones de cada uno, pero yo lo digo siempre, el que no crea en ello, que ni siquiera se moleste en viajar. Pinti, remata tú. No, yo creo que sobre todo por ilusionar a una afición que este año está sufriendo. O sea, si tú eres capaz de hacer un buen partido en Manchester, como dice Álvaro, pues, o perder por la mínima o traerte un resultado positivo, pues esos jueves del Ramón Sánchez Pizjuán de Europa, es que ya solo por eso merecería la pena. Lo que es capaz de hacer la épica, porque ves a un equipo y otro y claro, es que van a velocidades diferentes. Sí, pero bueno, al final, como te digo, son 2 partidos de fútbol, detalles que hagas bien, que ahora estamos viendo que el Sevilla por lo menos está mostrando una solidez, y hasta los últimos minutos del otro día contra el Celta era así, una solidez diferente, que los equipos no le llegan con esa facilidad que le llegaban con Jorge Sampaoli. Oye, pues, ¿y por qué no? Y sobre todo por lo que te digo, por ser capaces de ilusionar a una afición que seguro que agradece esa noche para soñar, aunque luego no se pueda dar, que oye, que hemos visto que el Sevilla ha sido capaz de muchas y ¿por qué no? No, pero es lo que tú dices, ¿no? La afición se lo merece, ojalá estemos contando, por supuesto, un buen resultado del Sevilla el lunes que viene aquí en Grada 101, en ese partido de ida en Manchester frente al United. Queridos, nos acaba el tiempo, qué lástima con lo bien que estábamos aquí, ¿no? Pedrito, lo bien que ha venido todo. Y tú estás aquí con el aire acondicionado que le hemos puesto, está espectacular. Y sin chaleco, ¿eh? Ya lo guardé el chaleco ya para Estás marcando tendencia. Muchísimas gracias por haber venido, querido. Muchas gracias a ti por la invitación y al resto por el ratito que hemos hecho. Dale recuerda a mis queridos Comegamba, que siempre están ahí y los quiero mucho. Don Pablo Pintiño, siempre es un placer tenerte aquí. Nada, el mío, ya sabéis que estoy a vuestra disposición cuando lo requiráis o cuando lo estiméis oportuno. Esta es tu casa, tú eres un jugador comprometido con el equipo que viene hasta cuando está tocado y físicamente. Don Alvarito, seguro que te hemos sacado un plano guapo de esos tuyos. Hombre, yo... No te enrolles que me dirá Mario, ¿eh? Espero que sí, ya que los oyentes... Muchas gracias, enseguida volvemos. Grada 101. Montepío Aseguradora patrocina este programa. Ya estamos aquí de nuevo en Grada 101. Hemos tenido un debate intenso, también con momentos, como no, ya lo saben ustedes, que a nosotros nos gusta
un poco la distensión, relajarnos a esta hora del lunes, cuando ya ha pasado toda la jornada, y reírnos también un poquito. Esa despedida tenía que cortar a Álvaro Borrego porque era capaz de hacer un estricio aquí. Digo, Álvaro, déjalo para el siguiente programa. Es que, ya saben ustedes, vienen aquí, las cámaras de 101 le suben el guapo al querido Alvarito Borrego. Pero tengo aquí a dos señores que, no se preocupen ustedes, no van a bajar el nivel y la categoría que teníamos en la mesa anterior. Ya está por aquí mi querido Edu Saniña. Edu, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hay temas para tratar. Hay temas para tratar. Hasta gracioso el final de la feria. Es de la Semana Santa. Estoy ya pensando en lo siguiente. Edu está ya en lo que está normal. Tenía un fin de semana entre de paso, la intensidad de los partidos, las redes sociales. Edu está ahí siempre muy activo, pero vamos a hablar con él detalladamente para que nos cuente su opinión sobre el Sevilla, partido del Sevilla, y por supuesto sobre el partido del Real Betis, porque dieron mucho de lo que hablar. Y también está aquí, y por supuesto Edu, los filiales, que no se nos olvide nadie, Sevilla, y el Atlético. el otro día tenemos que contar malas noticias. Efectivamente, el resultado del Sevilla Atlético, ese empate ante el Recreativo, y ese partido, ese duelo fratricida, podríamos decir un poco, aunque no se estuviera jugando lo mismo, entre el Betis Deportivo y el Utrera, que acabó con la victoria del Betis Deportivo. Enseguida Edu nos desgrana eso detenidamente, pero también tenemos ya al querido Alvarito Muñoz por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? ¿Cómo has estado? ¿Estás hartado de bepasos, Semana Santa. Fotos, Físicamente y en 101 Televisión Sevilla, como no puede ser de otra manera. Hombre, por supuesto, que hemos dado, yo creo que una de las mejores coberturas que ha habido de la mejor Semana Santa en el mundo, o así lo considero yo como sevillano, pues que soy, y la verdad con muchísimas ganas de afrontar el programa, que hemos tenido una semanita de descansito, pero volvemos fuertes. No le digas eso a Curro Bono, que te va a meter en plantilla ya de cara al año que viene, te va a quitar de aquí. No queremos eso, te tengo que aguantar aquí todavía. No. Oye, hemos hecho, porque nosotros siempre nos interesa mucho la opinión de la gente, hemos hecho encuestas en nuestra cuenta de Twitter, en 101 Televisión Sevilla, sobre si la gente cree que el Betis y el Sevilla están recibiendo un trato arbitral discriminatorio. Y Álvaro nos trae los resultados. Pues sí, y la verdad que en la primera encuesta pues que hacemos combinando tanto Sevilla como Betis, y el resultado es demoledor, ¿eh? Entre todos los encuestados, el 90% afirma que hay un trato discriminatorio hacia Sevilla y Betis en cuanto a las causas arbitrales. Y además nos han dejado algunos comentarios que lo vamos a decir, y también, pues si vosotros queréis comentar también y que aparcáis aquí en el programa de Grada 101 todos los lunes por la noche, pues ponéis vuestro comentario opinando sobre ello, y aquí estaré yo diciéndolo aquí en pantalla. Por supuesto, porque además estamos muy pendientes de eso, ¿no? De la opinión de la gente. Esos comentarios, Álvaro. Pues Juan Antonio Moreno nos dice que el Sevilla no, pero el Betis sí, y dice que son casos totalmente diferentes y que no admiten discusión. Aquí su opinión. Luego Jorge Martín nos comenta que con el trato que recibimos desde Madrid, luego como que nos vemos más patriotas y que en Madrid se trata mejor y en otras comunidades bien, y Andalucía un poquito más desprestigiada. Esa diferencia un poco de Peñaperros, un poco que siempre hablamos, pero desde luego, Edu, es demoledor el dato del 90%. Tú además hablabas mucho de eso, de que los dos equipos aunaran el criterio. Ahí está la respuesta de la gente. El 90% piensa que ambos equipos sufren un trato discriminatorio. A ver, es que el dato, antes lo comentaba Alvarito Borrego, entre Sevilla y Betis llevan 23 tarjetas rojas, 28 lleva la Premier. Yo creo que es un dato que deja a las claras que algo estamos haciendo mal. Yo creo que estamos minusvalorando lo que significa un penalti y lo que significa una tarjeta roja. Al final no dejan de ser las máximas sanciones en el fútbol. La tarjeta roja, dejar a un equipo con un futbolista menos durante todo el partido, es una auténtica barbaridad. Un penalti es el máximo castigo que puede haber en el fútbol, y ni un penalti puede ser por un toquecito, ni una tarjeta roja puede ser por dos tonterías. Yo creo que en el partido del Sevilla, si nos ponemos a analizar, puede ser que las dos tarjetas amarillas sean tarjetas, sí, que las dos faltas sean tarjetas amarillas, pero yo creo que lo principal que debe conocer un árbitro es cómo se tiene que dirigir un partido. Y a mí lo que más me extraña es que en la segunda cartulina amarilla a Pape Gueye, no es el árbitro el que señala la falta, es el cuarto árbitro el que la señala. Yo lo digo siempre y me da exactamente igual. ¿Tú crees que un árbitro en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou avisaría al colegiado principal si la falta la hace Busquets o la hace Tchouaméni? Yo creo que no. Y entonces ahí estamos hablando de un trato diferente a un equipo y a otro. En el caso del Betis, es
Es que yo creo que tú no puedes expulsar a un futbolista por un agarrón a 35 metros de la portería. Es que no puedes. Que sí, que Canales se equivoca, que Canales le pega un agarrón, que es falta, que es tarjeta, pero que tú no puedes dejar a un equipo 60-65 minutos con un futbolista menos por una falta a 35 metros de la portería, que el futbolista del Cádiz se puede tropezar y se puede caer al suelo en el siguiente paso. Es verdad que lo del Betis es incluso hasta más sangrante, porque el árbitro, yo creo que con mala conciencia no expulsa a Jose Pérez y después no expulsa a Juan Miranda en dos acciones que eran incluso más claras que las de Sergio Canales. Yo sinceramente... ¿No te sorprende, Edu? Hablamos ahí del contexto un poco arbitral, yo estoy contigo, ¿no? De que el árbitro tiene que saber manejar el partido, pero sorprende eso porque sí aplica el contexto en la jugada de Miranda, por ejemplo, pero no aplica el contexto en la jugada de Canales, que ya sabemos todo de dónde venía, ¿no? No vamos a decir que el árbitro no tiene en cuenta eso, que es que todo el mundo sabía, todo el mundo estaba pendiente. Incluso yo, en mi opinión personal, creo que Sergio Canales tenía en la cabeza todo lo que se ha hablado, todo lo que ha acontecido sobre su figura en estas últimas semanas, y eso también le pesa en el juego, a pesar de que yo creo que estaba siendo el mejor del Real Betis Balompié, pero que le pesa al jugador, le pesa al árbitro. Entonces a mí me sorprendió que no tuviera en cuenta ese contexto y que sacara la roja tan inmediatamente. A ver, es que yo creo que los equipos sevillanos, y incluso te diría, ya no me iría ni a los equipos sevillanos, yo creo que ya me iría a los equipos de la parte baja de la tabla. Están teniendo un trato discriminatorio en esta temporada, y el problema es el que venimos hablando desde siempre, que una semana una cosa es A y la otra semana la misma cosa es Z. ¿Pero siempre te parece que perjudican a los mismos? Sí, claro, siempre perjudican a los mismos. Hay penaltitos que una semana se pitan y otra semana no. Hay faltitas que una semana son tarjetas rojas y en la otra no son ni falta. Y a las pruebas me remito con la entrada de Tchouaméni, creo que fue el otro día en el Santiago Bernabéu. Es que a mí que me expliquen qué tiene de diferente la entrada de Tchouaméni y la de Pape Gueye. Es que toca el balón antes, sí, y Pape Gueye también. Es que Pape Gueye se lleva la pelota y se planta en la frontal del área con el balón. Es que Pape Gueye en ningún momento mira a Yago Aspas. De hecho, con la pierna izquierda se lleva el balón y con la pierna derecha pisa a Yago Aspas. ¿Crees que se puede calificar como de persecución arbitral la que están...? No, yo creo que yo me ciño más a que el nivel arbitral en España es malísimo. Por mucho que nos intenten vender y por mucho que nos intenten decir que los árbitros españoles son espectaculares, que los árbitros españoles tienen un nivel excepcional, el nivel arbitral en general en España es paupérrimo. Y de hecho ahí están los datos. Cualquier jugada de VAR se tarda en mirar 3-4 minutos. Cualquier jugada de campo está mal arbitrada. No hay día en el que los jugadores o los entrenadores no se sientan contrariados con las decisiones arbitrales. Y después la persecución en los micros a pie de campo. Y tú lo sabes más que nadie. Es que los jugadores no pueden hablar. Es que el otro día Fernando, que yo escuché las declaraciones y las declaraciones me parecen correctísimas. Pero cuidado, esto que no se confunda nadie, no viene de la liga, ¿eh? O sea, el tema es que los jugadores tienen miedo a hablar por una sanción del comité de árbitros. O sea, todo esto viene por el tema de los árbitros. ¿No? Entonces, es que los jugadores digan, no, es que la liga me va a sancionar porque si hablo de una liga, pero tú puedes hablar de lo referente al partido. Si ese es el tema. O sea, el tema es cómo, yo creo que incluso a los propios actores de esta película les está sorprendiendo por los derroteros que están transcurriendo esto. Y claro, evidentemente, si los jugadores después no hablan, esto habrá que cambiarlo, porque esto es un espectáculo y si los protagonistas no pueden hablar de una jugada, apague vámonos, ¿no? De ahí la protesta en el Benito Villamarín por hablar y ese minuto de silencio que se hizo en el minuto 10 de partido. El otro día las declaraciones de Fernando, yo no las escuché en el momento y por diferentes grupos me escribieron. A Fernando le van a caer 4 o 5 partidos y dije, a saber qué barbaridad ha soltado. Cuando yo escuché las declaraciones, a mí me parecen unas declaraciones de lo más respetuosas del mundo. Bueno, y además citando datos y de lo más físicos. Álvaro, era así, o sea, eran datos de la Premier y de la Liga, comparándolos. Sí, y totalmente. Y es que encima también ha sido una nueva estadística ahora que tanto Sevilla como Betis son los dos equipos con más expulsiones en las 5 grandes ligas, que es algo porque no sorprende a todo el mundo. No, claro, es que Fernando, yo estoy con Edu, o sea, ya declaraciones no sé, que ya no se puede decir nada. Yo creo que un poco con el baremo ese, pero que Fernando lo que decía es que, oye, señores, que en la Premier hay 30 tarjetas y aquí 100, habrá que hacer algo. Además, yo lo escuchamos a pie de campo, como decía Edu, lo escuchamos después en los medios del Sevilla
Y es que el hombre no podía decirlo con más cuidado que, oye, que lo que tenemos que mejorar un poco el espectáculo, porque claro, esto no puede ser un jugador mediocentro defensivo que está acostumbrado al contacto, claro. Y yo también creo que hay jugadores, y no quiero excusar a los jugadores, porque creo que tanto Acuña como Ruibal, como Miranda se equivocan. Se equivoca, un futbolista profesional no puede hacer eso. Se equivocan, pero yo también te digo que hay que verse en la posición de los jugadores. Yo creo que están un poco descentrados, les está afectando. Y que cuando hay tantas y tantas cosas arbitrales, al final la acabas pagando. Y esto, son profesionales, viven de esto, tienen que saber contenerse, pero cuando tú estás metido en el partido, te estás jugando lo mismo que el chaval que está jugando en su bloque con sus amigos y se está jugando una cerveza. Entonces, al final, yo también entiendo que pierdan los papeles. No lo comparto porque tienen que saber calmarse, tienen que saber tranquilizarse, pero yo creo que también viene dado a que ni los propios jugadores saben en base a qué se están tomando ciertas decisiones. Edu, preguntas concretas. Hablabas tú de que no crees que haya esa persecución, pero si hablas de aunar fuerzas en los dos equipos y entre otros para meter presión para que cambie algo en el arbitraje. Sí, yo creo que lo principal debería ser que el videoarbitraje no estuviese dirigido por gente del Comité Técnico de Árbitros, que fuese una empresa externa, y si tiene que ser una empresa extranjera, yo te diría que incluso mejor, que no tengan ningún tipo de influencia, que no un árbitro esté un día en el césped y otro día en el VAR, porque entonces puede empezar a ver la de no, es que a mí la semana pasada Canales, Acuña, Pepe o Manolito me dijeron tal, yo la semana que viene los cojo en el VAR y el penaltito que puede ser revisable no lo voy a revisar. Yo creo que esa es una de las claves que puede tener, y la segunda, creo que se tienen que ceñir algo más a las explicaciones que le dan a los jugadores. Lo que no puede ser es que a jugador que tú le preguntes en la temporada te diga que al principio de temporada se le dieron unas pautas de lo que se podía, lo que no se podía hacer, y que en la jornada 10 estaban mareados, en la 20 ya están totalmente fuera de sí, y en la 30 pues no saben de qué pie cojean los árbitros. Tú no puedes decir esto es A, B y C y a la hora de ejecutarlo decir X, Y, Z. O sea, está claro la disparidad de criterio. Ahora te pregunto, ¿estás de acuerdo con el comunicado del Sevilla? ¿Crees que el Sevilla tiene motivos para sentirse muy perjudicado esta temporada? Sí tiene motivos para sentirse perjudicado esta semana. De hecho, yo creo que la parte que más me gusta es el último párrafo en el que dice que protesta ante los árbitros, pero que nada tiene que ver con la mala temporada del equipo. ¿Te parece un buen posicionamiento del club, ¿no? O sea, ¿te parece ese comunicado? La realidad es la realidad. La realidad es que el Sevilla está haciendo una muy mala temporada, y que se está viendo afectada aún más por los árbitros. Y te pongo los ejemplos concretos y los ejemplos claros. El día del Rayo Vallecano, a Oliver Torres le pegan un pisotón a la altura de la rodilla que casualmente el VAR no mira. El día de la Real Sociedad en el Ramón Sánchez Pizjuán expulsan a Nianzú y a Rakiti en dos jugadas muy similares a la de aquel día de Leyen, y el otro día a Pab Gay no tiene ningún tipo de problema en expulsarlo en el minuto 19 por dos acciones que eran las dos primeras faltas que hacía Pab Gay en el partido, y que obviamente tú tienes que saber también entender un poquito. Y antes lo comentaban en la mesa, yo creo que también tienes que entender y decirle a los jugadores, oye, párate, tienes una cartulina, lo decía Pedro, párate, tienes una cartulina amarilla, la siguiente vas a la calle, pero también tienes que dialogar. Y otra cosa que yo no veo en el fútbol español, y perdón que me alargue un poquito, que los árbitros no dialogan. Solo dialogan con los que ellos quieren, y casualmente los que ellos quieren suelen tener los mismos escudos. No, sí, cada vez se puede hablar menos, y ni con los árbitros ni después del partido. Pero quiero ponerte las palabras de Manuel Pellegrini al final del partido, porque el técnico bético evidentemente hablaba de esa jugada de Sergio Canales, pero también hacía autocrítica. Y ahora, después de escuchar a Pellegrini, quiero que me digas, Edu, cómo debe afrontar el Betis ese tema arbitral, si hay que dejarlo de lado para que lo lleve la entidad, y los jugadores deben centrarse solo en el juego, porque ya vimos que en la segunda parte todo podía haber ido a peor. Bueno, yo creo que siempre lo más fácil es echarle la culpa al árbitro. Yo creo que cometimos errores importantes, porque si analizamos cada una de las acciones, a mí me pareció la de Sergio absolutamente exagerada, la expulsión a 30, 35 metros de la portería, y está Edgar 10 metros más atrás como último hombre, así que me extraña que el VAR no la haya revisado. Desgraciadamente estuvo Sergio involucrado también en esa acción, así que me pareció, como digo, rigurosa, exagerada, y por lo menos tendría que haberla, cuando hay una
algo tan decisivo en un partido, yo creo que el VAR tiene que revisarle. Si el árbitro lo va a ver y igual lo estima roja, ya no hay nada que hacerle, pero está Edgar por lo menos 10 metros más atrás de donde pierde el balón Sergio. Después de la otra expulsión no tenemos nada que decir, ni los 2 goles que regalamos tampoco, así que tuvimos una tarde negra, cometimos muchos errores y nos escaparon 3 puntos muy importantes. Es cierto que los árbitros están viviendo un momento complicado, también es cierto que los jugadores ayudan poco, también es cierto que en la etapa final del campeonato hay muchísima más tensión en todos los equipos, así que en ningún caso, como digo, ya diciendo que me pareció exagerada, quiero centrar solamente en eso, la pérdida, la derrota que tuvimos esta tarde. Puedo hablar por cómo lo he vivido yo y por cómo creo que lo he visto. Yo creo que llego, claramente, que en ese caso creo que no se va nunca solo delante del portero, porque primero que está lejos y después que creo que yo estoy a una distancia que puedo llegar. No la he visto repetida, no he visto la imagen, pero bueno, mi sensación es que sí que puedo llegar. Está claro que bueno, te quedas con 10 y queda mucho partido, se pone el partido complicado. Creo que no le hemos perdido la cara al partido, pero sí que el segundo gol, o sea, el primer gol y después el segundo nos han hecho mucho daño y hay que seguir todos juntos, el equipo, el club, la afición, creo que lo estamos unidos y lo vamos a sacar entre todos. Se quejaba Pellegrini, Edu, de la jugada, evidentemente, de Canales, pero hablaba de hacer autocrítica. Yo te pregunto, ¿cómo tienen que manejar los jugadores esto ahora? ¿Dejarlo en manos del club? ¿Hay que desligarse un poco de los árbitros como si fuera una batalla perdida? ¿Hay que seguir protestando contra las consecuencias? ¿Cómo lo ves? Pues bueno, yo creo que al final los jugadores tienen que desinhibirse ante eso. Yo creo que al final los jugadores tienen que centrarse en jugar al fútbol. Ayer hubo un tramo del partido en el que los jugadores del Betis no estaban pendientes del partido, coincidió con el segundo tanto, con la acción de Ruibal y Fali, después la de Juan Miranda y la de Iza Carcelén, y yo creo que hay una imagen que relata muy bien cómo de fuera de sí estaba el equipo, que es la de Manuel Pellegrini sacando a Miranda y mirándolo con cara de a qué está jugando, que nos quedamos con 8 futbolistas sobre el campo. Yo creo que los jugadores tienen que intentar tirar de sangre fría en algunos momentos, que yo entiendo que es complicado. Yo he estado en el campo y también me ha costado morderme la lengua ante los árbitros, ante acciones que no me parecían las correctas, pero al final tú estás ahí, estás representando a un escudo y tienes que aislarte, tienes que dejar fuera lo que diga la gente de la grada, dejar fuera lo que te digan desde los banquillos y después centrarte en jugar al fútbol. Ayer el Betis puede achacar la expulsión, que para mí, vuelvo a repetir, no es de Sergio Canales, pero ayer el Betis juega un partido pésimo ante el Cádiz, que es uno de los equipos que está ahí peleando por el descenso, ante un Cádiz ante el que ha sacado un punto de 6 posibles. Ganaron la Real y ganó el Villarreal. No, entonces al Betis también le pudo ayer un poco la presión de ver cómo los dos rivales por los que está peleando la cuarta plaza ganaban, por ver cómo ellos jugaban después, en un partido hipotéticamente asequible, pero al final pues le pudo la presión y creo que el Betis tiene que volver a centrarse. Antes se comentaba en la mesa, por supuesto, en el fútbol, ¿no? Al final. Que es verdad que las cosas no están yendo tan bien como al principio de temporada, que ha perdido a un pilar fundamental como es Nabil Fekir, que posiblemente Sergio Canales, si el TAD tumba la petición de acabar con esa sanción, se va a perder los 3 partidos que le quedan y uno más. Entonces yo creo que sinceramente el Betis se está metiendo en problemas y veremos a ver, hay que solucionarlo. Porque la sexta plaza se está poniendo más cara. Tiene toda la pinta de que va a ser para Conference. Efectivamente, dejamos ahí a un lado ya la actualidad de Sevilla y del Betis y vamos con rápidamente qué ha ocurrido con los filiales. El Sevilla Atlético, empate ante el Recreativo. ¿Qué consecuencias tiene eso, Edu? ¿Cómo se pone la cosa? Pues se le pone la cosa complicada al Sevilla Atlético, que empató el pasado ayer, domingo a las 12 de la mañana ante el Recreativo. Un Recreativo que iba segundo. Un Recreativo que tiene que ganar todo para conseguir el ascenso directo, que va a ser de la Antequera, pero el Sevilla Atlético, que fue muy superior al conjunto nubense, pues la realidad es que se queda a 6 puntos de la salvación y a 5 puntos de la promoción de descenso. La promoción de descenso, hay 5 grupos, 4 equipos, el que tenga mejor coeficiente que tenga mejor puntuación de los 5 se librará de esa promoción. Los otros 4 jugarán una eliminatoria entre ellos para dirimir quiénes son los 2 que bajan a tercera federación.
Lo único bueno que tiene el Sevilla Atlético es que el calendario que le queda son ante 5 equipos de su liga. Este fin de semana juegan contra el Utrera, después tienen Jerez Deportivo, ahora lo comentaremos. Jerez Deportivo, Vélez, Mancha Real y Torremolinos. Todos los equipos son rivales directos por la salvación, a excepción del Utrera, que la pasada, el domingo también a las 12 jugaba ante el Betis Deportivo. Gran victoria del Betis Deportivo, que se coloca en una posición prácticamente privilegiada entre el pelotón de abajo de la tabla, prácticamente privilegiada. Es verdad que la zona de playoff de ascenso se le queda 6 puntos, por lo tanto yo creo que no le va a dar para llegar a esa zona de promoción, pero ayer el Utrera, con su derrota y con el empate del Cádiz, la victoria del Ejido, pues consumó su descenso a tercera federación. Ya estuve comentando que al final era una temporada muy complicada, pero no sé Edu, ¿qué idea crees que tiene ahora? ¿Cómo hay que resetearse? Pues yo creo que la idea debe ser clara. La idea debe ser que la tercera categoría, o la tercera federación, en este caso la quinta categoría, sí se asemeja un poquito más a lo que le corresponde a la entidad, y la idea debe ser el año que viene formar un equipo para subir. Yo creo que habrá jugadores que se quedarán, porque hay muchos jugadores que ya se quedaron de tercera a jugar en segunda. Yo creo que no les va a temblar la mano a la hora de volver a quedarse a echar una mano, pero es verdad que los equipos de este estilo, como el Utrera, equipos humildes, o consiguen subir al año siguiente de bajar, o se pegan una larga travesía por el desierto. Está claro que por supuesto, todo nuestro ánimo a los amigos de Utrera, que seguro pronto están de nuevo celebrando alegrías futbolísticas. Álvaro, vamos a buenas noticias, porque victoria para la esperanza. Yo creo que no hay mejor titular para ese triunfo del Betis Baloncesto frente al Lenovo Tenerife. Pues sí, una victoria súper importante. Lo estamos diciendo las últimas semanas y en casi todos los programas, que el equipo estaba un poquito debilitado, ¿no?, por las derrotas continuadas, pero una victoria muy importante ante el cuarto clasificado de la Liga, y que da un aliento de esperanza para mantenerse en la máxima categoría del baloncesto español. Quedan 8 finales por delante, que vamos a dejarlo claro, son 8 finales. 8 finales. Próxima semana frente al Valencia, que también es uno de los rivales complicados y a vencer. Pero bueno, va a estar sobre todo entre el Manresa, como siempre hemos estado comentando, y entre el Betis. Todavía queda una victoria más para igualar al Manresa, y yo creo que con el buen juego del equipo ayer, pero eso sí, muy complicado porque se tuvo que forzar una prórroga. Claro, es que lo que tú dices, a un equipo que va cuarto como el Lenovo Tenerife no le gana uno no fácil. Le gana a nadie. No le gana uno con facilidad. Además, interesante lo que tú comentas, porque es ganarle a un equipo con un potencial importante que te da moral para afrontar ese calendario difícil que puedas tener de aquí al final de temporada. Sí, efectivamente, cuando se le gana a los grandes, el equipo creo que se crece, ¿no? Y creo que el Betis tiene que conseguir este empujoncito para seguir sumando victorias e intentar mantenerse en la ACB. Por supuesto. Pero bueno, que 8 partidos por delante. La semana que viene esperemos cantar, ¿no?, otra victoria más, esta vez contra el Valencia, y le deseamos aquí toda la suerte a los chicos. Aquí, por supuesto, estaremos pendientes de lo que de nuestro máximo exponente en el baloncesto nacional. Además, escuchamos las palabras interesantes de Luis Casimiro al final del partido. Que hemos manejado por muchos minutos bien, luego hemos tenido dificultades. Y al final, bueno, pues estamos jugando contra un buen equipo, con una dinámica muy ganadora, muy fuertes, y ellos cada vez que han jugado y los hemos dejado jugar con pases, pues nos han castigado. Luego yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo, porque dejar a Tenerife solamente en 14 asistencias yo creo que es muy buen trabajo, cuando Marceliño da casi de media 8, ¿no?, y Fittipaldo también. Entonces creo que hemos hecho un buen trabajo defensivo. Por momentos, errores nuestros de no saber definir un contraataque o pérdidas de balón nos ha hecho complicarnos la vida, pero en el momento que se ha puesto más difícil, que ellos han puesto arriba en el marcador, pues hemos sido capaces de volver al partido. Ha habido momentos que se ha notado el público, que ha estado con el equipo, que ha empujado, y bueno, necesitamos mucho más ahora todavía en los momentos que van a venir a vivirse, y sobre todo cuando nuestros jugadores fallen. Si nuestros jugadores fallan y le apoyamos, pues será importante, porque eso nos va a hacer que juguemos con una energía extra. Las palabras de Luis Casimiro, que es consciente de que toda la ayuda para el equipo
mental y baloncestística es importante para afrontar este último tramo de la Liga Endesa. Las que no paran de ganar, Álvaro, y ya no paran de sorprendernos y no paran de darnos alegría, son las chicas del Cajasol Voley de Dos Hermanas, que se plantaron en semifinales de la máxima competición del voley nacional, que ya se clasificaron para Europa y que además van ahora y ganan en el primer partido en casa ante las máximas favoritas del título, ante el Hidramar de Gran Canaria. Es eso, es que no se esperaba este resultado para nada. De hecho, cuando estuvo aquí Fran, pues nos contó que ya era una gesta, ya llegar hasta semifinales y que eso cumplía más pues, que los objetivos de esta temporada. Y vamos a tener en cuenta que es que este equipo, el Hidramar, es el líder pues de toda la liga durante toda la jornada, que solo haya perdido un partido en liga, uno, y que las chicas nazarenas le han metido nada más y nada menos que un 3-0 en el primer partido, que para que lo primer sepa, parcial muy justo, muy ajustado, justo, 27-25, y ya a partir de ahí, bueno, demostrando lo bien que saben competir y además, que lo más importante en el deporte, esas ansias de ganar que siguen teniendo y que no se conforman con lo que van consiguiendo. Totalmente, es que me recuerda mucho a la historia de David contra Goliat, ¿no? Porque vamos a tener en cuenta que es el segundo equipo con el presupuesto más bajo que hay en la liga, que no es que hay jugadoras pues que prácticamente ni cobran dentro pues, de las posibilidades. Y sin una de las mejores jugadoras, pero recuérdanos rápido para que la gente lo sepa, las próximas fechas de ese, que quedan 2 partidos de esa eliminatoria. Pues 2 partidos muy importantes que son la semana que viene en Canarias, y vamos a estar apoyando a las chicas sí o sí, que esperamos, igual que con el Betis, comentar aquí un pase a la final que ya sería historia. Contarlo, estaremos aquí seguro. Muchísimas gracias, querido Edu. Muchísimas gracias Álvaro. Aquí volveremos, como no, la semana que viene. Ya lo saben, en Grada 101, en la casa del fútbol sevillano, en la casa del deporte sevillano, en su casa aquí, en 101 Televisión Sevilla. Montepío Aseguradora patrocina este programa.